Muy buenas noches, estudiantes del curso de Contados. Vamos a dar inicio a esta clase de reposición, ¿verdad? De semana 4, según la programación de la universidad. Nos vamos a dar un par de minutos mientras esperamos si se conectan estudiantes y si no procedemos a desarrollar la clase de manera práctica para efectos de la grabación.
Bueno, ya pasado el tiempo prudencial, vamos a dar inicio con el desarrollo, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en repaso práctico con la conciliación bancaria. De ahí para ello vamos a tomar de referencia la práctica número 3, el ejercicio número 3 de la antología. Entonces, ¿qué dice esta de la siguiente forma? Siempre a nivel estructural va a ser lo mismo. Nos van a decir que elaboremos la conciliación para una empresa a un periodo en específico, que en este caso sería al 31 de agosto. Y que dice, bueno, también a veces se les puede solicitar los asientos para actualizar el saldo de la cuenta de efectivo o de bancos, como también se les suele llamar. Entonces vamos a ir tomando los principales datos. Ejercicio 3 el trébol, fecha de corte 31 de agosto del 2015. Entonces aquí bueno, ya nos están diciendo según el saldo según el auxiliar de la empresa o según libros es 13 millones y medio. Saldo según libros 13 millones y medio. Recordemos, bueno, dependiendo de la configuración, por lo general el default ya son los colones. Y saldo según bancos. Saldo según bancos, 14.200.000. Entonces esos son los principales datos. Y ahora viene, ¿verdad? Bueno, la aclaración, ¿verdad? Que en algún momento hemos dicho que esta es nuestra convención del curso, que es, vamos a tomar por correcta la información del banco. Se toma por correcta la información del banco. Entonces vamos a ir tomando el resto de datos. Acá con la información del ejercicio hay que prestar atención, porque por lo general es el comparativo de los depósitos de libros y bancos y de los pagos o cheques igual en el orden de libros y bancos, pero en algunos ejercicios se ha visto que primero ponen los datos de la empresa, tanto de depósitos y cheques, y aparte los datos del banco. Entonces siempre hay que prestar atención que a a este encabezado de acá. Entonces vamos
Copiar y pegar. En este caso ha habido un pequeño desajuste de formato. Vamos a ponerle formato de colones a esto. En estos casos, lo que no se le cambia el formato a colones, lo arreglamos simplemente diciendo que el punto lo reemplace y ya con eso lo reemplace por nada y ya con eso nos arregla el formato. Entonces aquí tenemos los depósitos de tanto a nivel de libros como a nivel de empresa. Estandarizar el formato. Buenas noches, Luis. Buenas noches, profe, ¿todo bien? Todo bien por dicha. De hecho, que Hoy esto es una área personalizada, ¿no? Hasta aquí, ¿verdad? Para ponernos al... ¿verdad? Bueno, me confirma si se está viendo la pantalla porque dice que estoy compartiendo. sí, profe, sí, sí se ve. Ya me voy a conectar en la compu, ya voy. Ya me paso. Ok, no, perfecto. Entonces estamos con el ejercicio 3 de la antología. Sí, ya tenemos los registros de depósitos de cheques y depósitos. Y vamos a abrir acá una sección para datos adicionales.
Para datos adicionales, donde nos dicen, bueno, ya me están diciendo que todos los depósitos son de ventas, que el 340 fue robado, que el depósito F4545 pertenece a otra empresa. Las notas de crédito, la 45, dice que es por 600,000, dice que es un documento cobrado. Y el número 48 dice que son intereses ganados. Son intereses. Y por último, las notas de débito. La 84. $50,000 bajo el concepto de servicios bancarios. Y dice que está el cheque del A87. Por la suma de 500,000. Del cheque sin fondos. Entonces ya con eso tenemos toda la información que necesitamos para el cheque. Bueno, acá nada más como unas notas me dan el origen de cada cheque. Bueno, algún par de consideraciones que dice que el 987 y 999 eran del mes anterior. Eso quiere decir que en el saldo que me reporta el banco ya se encuentran rebajados. Entonces en esto vamos a empezar con la diferencia. Y para efectos de que la conciliación ya nos quede acomodada, habíamos dicho que para los depósitos podíamos usar la estructura bancos menos libros. Y acá nada más asegurarnos de que los consecutivos estén parejos. Del 33 al 39 no tenemos ningún inconveniente. Entonces si yo le digo que lo del banco, del resto lo del libro, entonces, Luis, ¿estás por ahí? ¿Dónde está Luis? Y está Brian. Entonces, chicos, para los que están ahí,
Es diferencia de 300.000 de más en un depósito que el banco me reporta con respecto al libro, ¿cómo se interpreta? Hay que sumar en libros, digamos que la diferencia va en libros. Sí, sí, que por decirlo así, de verdad, con el ejemplo de la bodega de la constructora, entró más material del que anotó el ingeniero, ¿verdad? Entonces, a efectos de la conciliación me va a ajustar en libros, ¿verdad? Porque en realidad ingresaron 4.300.000 y yo en contabilidad solo apunté 4 millones. Claro, entonces del porqué del ajuste. Sí, pero Perfecto, entonces vamos a repetirlo, ¿verdad? Con los demás cheques. Bien que más bien con el 334 el saldo es negativo. de mi ley en libros. Disminuyen libros, correcto. ¿Verdad? Igual como en algún momento les decía en clase, ¿verdad? Esto es para al que le sirve irse guiando con colores, ¿verdad? Lo puede hacer sin ningún problema. Repetimos el ejercicio con el 335 y tengo también una diferencia de 50.000 en negativo. Entonces, ¿cómo interpretamos también? Entonces, que eso nos da, ¿verdad? En negativo. Entonces restan libros. Y acá es importante, ¿verdad? Tener en cuenta lo que yo estoy analizando, porque ¿qué pasa si yo planteo la fórmula al revés? Me va a dar positivo, pero no significa que me suman en la conciliación, ¿verdad? Sino que estoy diciendo, si estoy calculando la diferencia del libro con respecto al banco, significa que yo registré de más 50.000, pero que no ingresaron a la cuenta. Entonces, el principio es el mismo, tengo que rebajarlo, ¿verdad? Este tema, por lo menos yo les presento la fórmula de esta forma para que ya nos dé por decirlo así, el saldo natural del ajuste en la conciliación. Lo repito con el 336, ¿verdad? Puedo arrastrar la fórmula hasta el 39. Y en este caso, con el 336,
con el 336, el ajuste también es en libros, y con el 37, ¿verdad? Milagrosamente coincidió. Y con el 38 y 39 me van a restar el saldo en libros. Porque acá, para dejarlo anotado, en caso de diferencia, el saldo correcto es en libros. Es en el banco. Entonces, acá vean que ya no nos coinciden los consecutivos. Entonces, ¿qué nos dice la redacción al respecto? Vean que con respecto al 41 y 42 no me dicen nada. Entonces, ¿qué puedo asumir del 41 y del 42? Si están en libros y no están en banco y el ejercicio no me da ninguna aclaración. De que nunca entró en banco, jefe, profe. Sí, que son digamos, para efectos nuestros es un tránsito, hay que sumarlo en bancos, ¿verdad? Tema aparte, si como les suponía el ejemplo en semana 1, de que la empresa tenga un número de cuentas similar, ¿verdad? Que haya podido prestarse para error del cajero, o sea, pueden pasar dos cosas. Para efectos académicos lo vamos a tomar por tránsito. Ya en la práctica, si hubiese algún tema de que nos multa el banco por un sobregiro, ¿verdad? O algo así. No, y ya como por medio de la revisión nos decimos, no, vea, el depósito aquí está, yo tengo el comprobante, cuando usted me selló y su cajero lo envió a otra cuenta. Pero en el fondo es lo mismo, me tiene que sumar en el banco. Y por último, este depósito, el F45, que decía que era de otra empresa. El banco me dio plata, pero no me pertenece. ¿Tengo que hacer algún movimiento en la contabilidad o...? Me parece, profe, que no se contaba, pero se mandaba una nota al banco, así era. Correcto. Entonces, ¿a dónde se rebaja esa plata? ¿En el libro o en el banco? Banco. En el banco, muy bien. Pero ya con eso ahí tengo ya todas las diferencias en el... Ah, bueno, y las notas de crédito, ¿verdad? Que estos son, me gané unos intereses, el banco me hizo un cobro. Eso, entonces, ¿a dónde lo tengo que sumar? ¿En el libro o en el banco? Las notas de crédito. Las tengo que sumar en libros, ¿verdad? Porque ya el banco me depositó la plata. Y con las notas de débito más bien ocurre lo contrario. Ah, bueno, y por último, el 340, que dice que fue robado por el mensajero de la empresa. ¿Qué tratamiento debe recibir ese depósito? Porque el banco nunca llegó. En libros, ahora que hay que descontarlo, nada más. Correcto, lo descuento
Lo descuento en el libro también. No ingreso lo que se debe corregir el libro. Entonces la empresa, digamos, según la política que tenga, y registra en contabilidad, ¿verdad? Los depósitos enviados y se da cuenta que no, al banco por decirlo así, de 8 depósitos, solo llegaron 7. 7 y el mensajero no se volvió a presentar al trabajo. Entonces hay que darlo de baja en contabilidad. ¿Alguna duda hasta acá? Luego una consulta. Fíjense que vamos, normalmente se manda el gasto. Ya cuando, no sé si lo vamos a ver después, pero ¿cómo se hace para registrar esa pérdida? Sí, digamos, usted en el momento la tiene que reconocer, ¿verdad? Tema aparte es si usted emprende las acciones legales, ¿verdad? Eso es como igual como las notas de crédito, de débito, ¿verdad? Por sobregiros, cuando el banco las aplica. Entonces, en el momento se la rebajan de la cuenta, pero ¿verdad? Si ya de verdad se comprueba que fue una negligencia del cajero y usted le abre el procedimiento de cobro, ¿verdad? Y ya lo va convirtiendo y según la contabilidad, ¿verdad? Las políticas contables, eso se convierte, es el reembolso que tiene recibe la empresa, es otro ingreso. Ya cuando veamos inventarios lo vamos a ver igual, muy por encima. Por ejemplo, cuando la aduana a mí me multa por algún error en el papeleo, ¿verdad? Y yo le tengo que pagar la multa a la aduana para poder sacar el contenedor. Ya después, si la empresa ajustará cuentas con la persona encargada de importaciones. Así es que queda clara la consulta. Sí, me parece que sí. Es verdad, digamos, ahorita lo estamos viendo de la forma fácil. Tal vez hago la pregunta porque donde trabajo, bueno, yo manejo un poquito de presupuestos y cosas así por el estilo, entonces no manejo el ciclo contable completo, pero hacía algunas cosillas, entonces era como para tener una idea de cómo se manda eso al gasto, llamémoslo así. Sí, Puede ser digamos, un sí. caso, puede ser como eso, puede ser que cuando tenés una pérdida, por ejemplo, de una mercadería, como lo decía usted, como el tema del aforador, que al fin y al cabo el aforador hace la revisión y toda la cuestión y me multa y me pone, no sé, los $1,500 sobre una cantidad de mercadería, no sé, $50,000. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar eso al gasto? O si tiene que estar respaldado siempre por una denuncia o temas así. Sí, digamos, por ejemplo, digamos, yo les ponía el ejemplo, yo creo a ustedes, de que un contratista, ¿verdad? Que tenía que pagar la electricidad, pero por temas de rapidez y todo, ¿verdad? Los pagó allá, ¿verdad? Y el mismo contratista dice, me pasan las facturas, porfa, para pagar.
¿verdad? Para reembolsarles. Entonces, digamos, en ese caso, a nivel presupuestario, ¿verdad? Cuando el compañero de contabilidad por decirlo así, yo soy una subsidiaria y yo ese tipo de cosas tengo que confirmarlas con casa matriz, ¿verdad? Entonces, cuando a mi compañero de la dirección financiera me dice, páselo, me dice los códigos contables, ¿verdad? Para hacer que lo quería pasar por otro ingreso. Entonces ahí es donde yo le digo, no, le digo yo, porque en el mundo ideal, estos registros, ¿verdad? Yo tenía los registros de los dos medidores por los meses. Digo yo, esto ni siquiera debió pasar por conta. Digo yo, nosotros no teníamos por qué haber pagado hasta esto. Le digo yo, hay que recuperar ese presupuesto, ¿verdad? Entonces me dice, sí, tenés razón. Entonces ya me dijo que sí, la ruta que yo estaba pensando era la válida, ¿verdad? Entonces que lo que yo hago es, le abro la cuenta por cobrar al contratista y abro, ¿verdad? Y doy y reverso el gasto, ¿verdad? Por decirlo así, le hago un haber al gasto, ¿verdad? Entonces, ya igual, ¿y qué hago yo en el detalle contable? Pongo apertura, cuenta por cobrar a la empresa tal, que según la licitación número tal debía de asumir los pagos y con los registros tales, tales, tal, ¿verdad? Toda la, toda la historia, con cuáles registros se pagaron y todo, inclusive cuánto fue el consumo y los periodos. Entonces, sí, sucede lo mismo, ¿verdad? Con ese tema, de que si se estableció el proceso legal, el número de denuncia, ¿verdad? Y a nivel de presupuesto, Ok. ya para terminar el caso, por ejemplo, cuando uno va a pagar la factura y hay cláusulas de rebajos por incumplimiento, que ahí sí, ¿verdad? A mí no me termina de convencer ese modelo contable, por lo menos el que lo he visto en varios lados, que el monto de la multa lo convierten en otro ingreso, como en un ingreso, ¿verdad? Porque al final ese dinero no sale, pero se pierde el presupuesto. Por decir algo, estoy a pagar una factura de 2 millones de colones, ¿verdad? Qué sé yo, de mantenimiento de vehículos. Y por retrasos usted le va a rebajar 300.000. Y lo deseable es que usted recuperara esos 300.000, ¿verdad? Porque en temas de mantenimiento de flotilla vehicular, ¿verdad? Esa cuenta es un hoyo negro, nunca. O sea, si usted este año le pone 10 millones, ¿verdad? A mitad de camino tiene que pedir 5, ¿verdad? Entonces usted, si el siguiente año usted pide 15, gasta 25, ¿no? ¿Verdad? O a veces más bien se gasta poco, es una ruleta. Pero igual siempre todo justificado y cada empresa tendrá también su política operativa para regular esos temas también, ¿verdad? Yo a veces les hablo desde la generalidad. Que ahora vamos con las conciliaciones, con las revisiones a nivel de los cheques. Entonces, ya el ejercicio nos dijo que esto era del mes pasado. Y del mismo modo, ¿verdad? Para obtener el saldo natural, decíamos libros menos bancos. Entonces, con el cheque número 1000 no hay problema. Con el 1001 tampoco.
Entonces, estos 50,000 en negativo, ¿cómo lo entendemos? La empresa contabilizó el pago por 550, pero el banco dice que él pagó 500. Profe, igual vamos a ver, es que no me acuerdo ahí bien, se suma o se suman en bancos. No, No, mentiras, no, se restan libros. Es que como era a la inversa, no me acuerdo bien. sí, el banco tiene, El banco tiene menos, sí. y el banco es el que está correcto. Ok, entonces sí, se resta Ay, en no, libros. perdón, aquí la fórmula está mala. A ver, Ya me estaba haciendo, me hizo. es que Es viernes por eso lo dije. sí, sí, correcto, es viernes por la noche, pero todavía funciona. Ya casi no, profe, ya casi ya está a punto. Creo que todos. Sí, de hecho, cuando yo empecé en esto, yo le decía, ya era una cuestión de gusto, ¿verdad? Hace 6 años cuando empecé, yo le decía al jefe, te prefiero dar clases un sábado por la mañana y que un viernes por la noche. No, pues, profe, yo mejor de lunes a jueves, viernes a domingo, sagrados. Ah, no, ya después y ya en eso, yo ya en eso sin entrar en detalle, ¿verdad? Ya conocí a mi esposa, entonces ya empecé a fines de semana, estaba prensado los sábados, por ahí olímpico, ¿verdad? Una larga y una corta, me logré quitar los sábados, me quedó del viernes y ya en el cambio de dirección de carrera me logré quitar los viernes también, entonces igual era de lunes a jueves Sí, sí, mejor. ahora sí, entonces el banco pagó 500, pero contabilidad puso 550, ¿verdad? Entonces contabilidad rebajó un dinero que no se pagó. Entonces, por decirlo así, hay que reintegrarlo. Entonces, si me lo voy a reintegrar, significa que lo tengo Me toca sumar. que lo tengo que sumar. O sea, si repito con el 1003, con el 1003, el 1005, ¿verdad? Me restan en libros porque es el saldo, ¿verdad? Es lo opuesto a los anteriores. El banco pagó 750 y la empresa registró 650,000. Y como son los cheques o dicho de otro modo, son los pagos, ¿verdad? Al ser los pagos significa las salidas de la empresa. Entonces ese monto no salió. Entonces no salió, me restan libros. Con el 1006 no hay ninguna diferencia. Vean que el 1008, 1009, 1010 de la empresa no están reportados por banco.
el 1011 y el 1012 están en ceros a nivel contable, pero el banco reporta una diferencia, sí los pagó. Ahí hay algo raro. ¿Qué nos dirá la redacción del ejercicio? Vamos a dejarlo por acá en la parte de información. Ya que con el 1011 yo le dije al banco que no pagara, porque estaba extraviado. Y el banco aún así lo pagó. Se equivocó. Entonces, si eso es un error del banco, ¿qué ocurre ahí? ¿Esa plata la pierdo o la recupero? La recupero, ¿no, profe? La recupera, sí, correcto. El banco me la va a devolver. El banco me la devuelve. Y después dice que con el cheque 1012 se desapareció de la empresa y nadie reportó nada. Y entonces le llegaron a cobrar y el banco pagó. Ahí, ¿quién pierde? ¿La empresa o el banco? La empresa. La empresa, ¿verdad? Correcto. Entonces es un error. Entonces vamos a ver. Y por último, decía por ahí la redacción que este cheque era de otra empresa. Entonces el banco me rebajó una plata que no debía. ¿Qué ocurre ahí? ¿Recupero o pierdo plata por esa transacción? ¿Cómo decía, profe? Es que se me quedó pegado. De que les decía, este es un cheque de otra empresa que el banco me lo rebajó, lo rebajó de mi cuenta. Entonces, ¿qué es lo Me, propio? me lo devuelve el banco. El Suma en banco bancos. el banco me lo va a devolver, correcto. Y eso sí se da mucho, profe. Digamos que se lo rebajen que era de otra empresa. Sí, bueno, ya ahora, digamos, pero ya ahora con todo, ya cada vez eso se va
se va reduciendo, digamos. Por ejemplo, digamos, yo ahora trabajo con una plataforma, ¿verdad? Que yo genero vamos, que es para pagar gastos menores. Entonces, por ejemplo, los viáticos, ¿verdad? Hay compañeros que no piden anticipo. Entonces, si gastaron 30.000, 40.000 colones, ¿verdad? El sistema me genera la remesa desde el registro contable, ¿verdad? En la plataforma ellos lo generan. La plataforma envía ese dato a contabilidad, se contabiliza y después de contabilizado se le manda al cajero para que genere la remesa, ¿verdad? Entonces ahí ya no hay error de que si el cajero le dio mal el número o que pagó de más, pagó de menos y tras de eso va por transferencia, ¿verdad? ¿Qué puede pasar de ahí, digamos? Tal vez ahora lo más común con todas estas plataformas tecnológicas, que nosotros un día en cierre de mes no nos percatamos de que la transferencia, cuando se aprobó, salía un rotulito que decía aprobada con excepción, ¿verdad? Porque, digamos, en el archivo de remesa dice voy a pagar 10 millones de colones en viáticos, ¿verdad? Y ahí viene lo que le toca a cada compañero, ¿verdad? Pero hay un compañero que le dijo al banco, no, mi cuenta es solo para salario. Y no había actualizado los datos, ¿verdad? Por todo ese tema legal. Entonces, aunque era de la misma cuenta del patrono, ¿verdad? No era una cuenta rara de donde le estaban llegando fondos. Que dijo el banco, mira, Pedro Pérez no me quiere actualizar la cuenta bancaria y está recibiendo una plata de una cuenta de su empresa que no es la de planilla. Aquí lo obligo, le bloqueé la cuenta. Entonces, no, eso, digamos, entre el compañero que gestionaba los pagos y el jefe que era el que aprobaba la transferencia, se les fue por alto ese detalle. Entonces, por decirlo así, eran 5 millones que se depositaron ese día y al final se terminaron depositando 4,5. ¿Verdad? Entonces, por decirlo así, ahí quedó, digamos, pero antes sí, antes era súper común que los errores, ¿verdad? Porque los cheques al número mal apuntado. Ok, porque sí, es que digamos, donde yo estaba trabajando, todo, digamos, todas las semanas o todos los meses, más que todo por semanas, hacían lo de caja chica, porque sí tenían caja chica. Entonces mandaban el cheque, pero ahí nunca coincidió con eso. Lo que sí, digamos, sí pasaba era que mandaban a hacer un depósito y una vez me pasó que eran dos diferentes, por dos montos diferentes y mandaron uno. Y el otro lo que hicieron fue que sumaron ambos y depositaron ambos sumados. Entonces sumaron uno solo y el otro con los dos sumados. Me pasó más con el depósito, digamos, que con el cheque. Por eso preguntaba. Sí, o sea, bueno, a mí por dicha no, nunca me saltó ningún error, pero desde que nos empezaron a pagar por transferencias, porque a mí me tocó esa transición lo, digamos, por decirlo así, la incomodidad es de que, por ejemplo, por día, ¿verdad? Digamos, yo en Caja Chica, yo pido una reposición de fondos, ¿verdad? Entonces, a veces, bueno, antes nosotros presentábamos como cuando ya valía la pena hacer la gestión, pero ahora el sistema lo obliga a uno a hacer esas compensaciones. Pues, entonces, a veces ese reembolso se compone de siete compensaciones que deben salir de la misma cuenta bancaria. Y resulta que tesorería me hace un único depósito. Pero cuando yo voy a hacer la conciliación bancaria en el sistema, me sale los siete, los siete compensaciones a nivel contable, pero y cuando me lo compara contra el estado de cuenta, tengo que empezar a batear cuánto sumaban los siete. Bueno, batear no, sino que ya me obliga a hacer carpintería, digamos, de verificar, mira, estos 5 millones del día 15 de septiembre son estos 7 depósitos que sumaban esos 15. Pero y habrá empresas
que tal vez tengan mecanismos un poco más artesanales y todavía sean propensas de error, ¿verdad? O más bien al revés, cuando bueno, porque en algún momento puede pasar, ¿verdad? Que mientras el cheque siga siendo un medio de pago legal según el Código de Comercio, eventualmente se pueden utilizar. Igual una vez, por ejemplo, nos pasó que como nos intentaron hackear, entonces Tay dijo no enciendan, o sea, prendan la compu, pero no se metan ni a siquiera a nada, dice, nada más tenganla ahí encendida. Y de verdad, ya toda la ingeniería, pero y las giras y los trabajos no pueden quedar botados, ¿cómo le vamos a hacer? No se preocupen que para eso estamos nosotros, los de la parte financiera, como tenemos cheques, ¿verdad? Y nada más lo que tuvimos que hacer fue y que al final no resultó, ¿verdad? Y como ya uno va perdiendo esa práctica de estar firmando, le dijimos a la ejecutiva de cuentas si nos facilitaba una ventanilla en alguna sucursal específica, ¿verdad? Para trámite rápido. Pero y no, la ejecutiva dijo, no, dice, firme tranquilito, dice que sea lo más parecida a la del registro, dice, pues sí, ya, como les digo, ya ahora es menos frecuente ese tipo de errores. Porque todo está, esa es parte de la función de la tecnología, ir reduciendo esos riesgos. Un profe, nada más, es que me quedé un toque perdido con la diferencia de la fórmula, libros menos bancos. Si me puedes recordar, porfa. En esta, para los cheques. Así es. Para los cheques es libro menos banco, ¿verdad? Para que ya me dé el lado del que ajusta. O sea, y el libros porque yo tengo el registro, llamémoslo así, del cheque que salió, del cheque que se generó. Entonces no es No, digamos, necesariamente, no queda el banco como referencia del registro del dinero. aquí o sea, me suman libros, ¿por qué? Monse, Perdón si la pregunta con. perdón, es que tengo a mi hija a la par. Es que no me queda claro el por qué libros está primero que bancos. No, ese es Ese es como, ok, sí, ese es como un pequeño arreglo para que me dé el saldo, digamos, en automático a dónde va, ¿verdad? Hacia el libro. Por eso es que aquí yo le doy le digo, igual que arriba, es lo que me va a pasar. Me da, si yo aplico banco menos libro, me da un negativo. Sí, pero, o sea, esos 50,000 en negativo, ¿qué? Pues, o sea, los rebajé de más, pero suman libro, ¿verdad? Que es como un trabalenguas. En cambio, si yo lo dejo le doy vuelta a la fórmula, ya me da el saldo natural. O sea, 50,000 positivos, me suman. solamente en el caso de cheques. Así De es. cheques, para cheques lo hago libro menos bancos para que ya me conciliación, ¿verdad? Si sumando, restando. Ok. Y después hago, Y sí, obviamente, después hago nada más la separación de qué era más y qué era menos en libros y qué más y qué es menos en bancos. sí, ya lo acomodo en la conciliación, ¿verdad? Nada más lo que va arriba, por decirlo así, lo que va arriba y lo que va abajo y lo mismo del lado del banco, ¿verdad? Que va sumando y que me resta. Porque vean que si va menos 50,000 menos y te
Pero cuestión de gusto, si alguien, ¿verdad? En especial los que son tal vez de colegio técnico y tuvieron una profesora que a base de látigo los hacía aprenderse como fórmulas de que si da menos suma o ese tipo de cosas, no. Y No, yo pero te por dicha a mí nunca me pasó con una prueba así, gracias a Dios. sí hay varios por ahí que son así. Bueno, y por último estábamos dejando cuatro cheques olvidados, del 1007 al 10 al 1010. Los tiene libros y no los tiene el- una nota al respecto. Van en tránsito, ¿verdad, profe? Si no me equivoco. En el cheque es pendiente de cobro, ¿verdad? Ah, ok. O Eh, sí, sí, de cobro, porque pendiente no. de cambio, sí, Ok, ok. ¿verdad? Ya mi proveedor tiene, ya el proveedor ya tiene el cheque y no, o no ha querido o no a cobrar. Entonces, ¿alguna duda hasta acá con las diferencias de a dónde van, a dónde? De mi parte creo que no. Un poquito, lo que hace falta es como practicar más bien, es lo que me hace falta. Sí, decirse soltando, ¿verdad? Nada más ir haciendo. Entonces ya, como proceder a elaborar la conciliación. La conciliación bancaria. El 31 de agosto de 2000. Entonces el saldo en libros. 13.500.000. De ahí nada más ahí ir buscando los que suman en libros. Y según nuestras referencias, ya ahí estaría todo lo que suma en libros.
36 en 1002. Y la nota de crédito con la 45 y la 40. Y si lo estoy haciendo todo formulado, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo acá, es que me puedo asegurar de que no se me quedó nadie. ¿Verdad? Todo lo que habíamos indicado que sumaban libros, ahí está. Entonces ya puedo indicar mi subtotal. Y ahora vamos con las partidas. Ya todo lo que resta. Treinta y cuatro, 35. El 340. El 1005. Y 12. El 1012. Y por último las notas de débito. Entonces tenemos el subtotal. Entonces el saldo conciliado sería la suma de las diferencias de las disminuciones, los aumentos y el saldo inicial del mes anterior, para un total de 12.700.000. Y acá, ¿verdad? Pueden hacerlo de dos formas. Hacia abajo, ¿verdad? Toda la o acá de manera columnar, ¿verdad? Saldo en bancos. De lo que resta perdón,
Profe, perdón, dijo algo, es que estaban ahí un poquitillo pegados, entonces tenía un poquillo malillo, pero ahí como que se metió a Teams y eso, nada más pregunta. A mí también se me quedó pegado. Profe, si no se escucha. Luis, ¿usted me escucha a mí? Sí, usted compañero sí lo escucha, el profe no lo escucha, creo que el profe no es, pero el profe no lo escuchamos. Bueno, yo no lo escucho, No, yo profesor tampoco, y Héctor. vi que estaba escribiendo, pero yo creo que dejó de compartir pantalla ahorita. No sé si será por el tema del receso o qué dijo al inicio. Es que, No, no, madre, no, yo, puso que él sí nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos. Y sí dejó de para eso dejó compartir. de compartir. Pero no, profe, todavía no se le escucha. Yo vi que apagó el micrófono ahorita el profe y lo prendió, pero no. Pero eso le preguntaba. Efectivamente, dejé de compartir. Mm. No, profe, no sé qué pasó con el micrófono. Todavía no se le escucha. Toca hacerle a los informáticos salir y volver a entrar, Reiniciar para variar. reiniciar. Pero si quieres se sale y entra, a ver si es eso.
Profe, y cuando usted despliega la pestaña del micrófono y le da a probar, ¿qué le sale? ¿Le sale que sí le funciona? Profe, no, solo que quita, que digamos que sin ese micrófono y lo quita, lo silencia y lo quita, lo único que veo, pero no lo escucho. Ahí lo silencio, pero no sé si el compañero todavía me escucha a mí, o ya todos perdimos comunicación. Pero si quiere quita el micrófono e intenta hablar para que vea lo que le digo. Hola chicos, Ahora sí, profe. ahora sí. Es que me había dado problemas para conectarme por Teams, digamos, estaba desde el web y ya lo que hice fue que ya me dejó pasarme y entonces ya lo transferí de dispositivo. Ah, ok, ok, sí, profe, porque yo lo vi que estaba y se metió a Teams y eso y nada, y entonces de ahí. Pero ahora sí. Ok, entonces, ¿verdad? Les decía que, ¿verdad? No sé hasta dónde fue que se mantuvo el audio, Profe, que mucho más atrás. mucho más atrás sí, ¿verdad? Que en algún momento le decía lo del cheque certificado, ¿verdad? Que venía acá, que eso no se los había comentado en la clase. El cheque certificado es como estos bancos, ¿verdad? Que tienen la opción para hacer los famosos sobres, ¿verdad? O cuentas objetivo. Entonces, cuando yo le digo al banco que una plata es porque ya tiene un uso, ¿verdad? Específico y no me puedo gastar ese dinero. Entonces el banco lo compromete, ¿verdad? Es lo que también se conoce para ciertas transacciones, ¿verdad? Y más que todo cuando son con créditos inmobiliarios y todo eso, el famoso cheque de gerencia también se le conoce, ya que ya la plata está ahí asegurada. Entonces, en ese caso, vean que por eso es que el libro lo tiene y el banco no, porque ya el banco, por decir, me reservó esos fondos. Por eso es que en este caso el cheque 1009, ¿verdad? No lo, aunque primero el 1009 ya es un cheque certificado, está rebajado está rebajado por el banco, esa es la,
para tener en cuenta. Entonces sé que todo salió bien, porque ahí está la conciliación, ¿verdad? O sea que como les dije, la pueden manejar así, ¿verdad? Como columna, ¿verdad? Libros y bancos, o también voy a clonarlo y si lo trabajan de esta otra forma hacia abajo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no. De cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Es, es mera presentación, ¿verdad? Ahí cada quien como lo sienta más cómodo a nivel visual. Profe, yo voy a ser muy sincero, tal vez no es por lo cómodo, sino, bueno, yo que vengo de cole técnico, a mí me lo enseñaron para un costado, digamos, a la par, una de la Sí, otra, entonces creo que eso es costumbre también. sí, es costumbre, ¿verdad? Digamos, y pues yo por eso siempre les digo, o la una o la otra, porque tal vez o así es como se sienten cómodos y también para los que son de técnicos. ¿Verdad? Yo me acuerdo una de las viejitas que me enseñó, ¿verdad? Que ya está pensionada y que hace poco coincidimos ahí en la carretera y conversábamos un rato y esa señora me decía, era peruana la señora, naturalizada. Siempre, flaco, tómatelo en serio, flaco. Pues ahí siempre me pasaba regañando por lo menos porque por mi forma de llevarlo, pero yo lo entendía y lo hacía bien. Sí, sí, profe, es que yo creo que, digamos, que la cuenta es un poquito más de maña, creo yo, porque cada uno tiene su estilo, esa es la verdad. Sí, digamos, y yo por lo menos como suelo decir en el curso de los lunes que es de contadores públicos, ya todos, que se llama organización y control, y yo estamos, ¿verdad? Porque si estuviéramos en algo de NIF, ¿verdad? Ya la NIF sí es más exigente con el orden el formato de presentación, ¿verdad? No nos deja ser creativos. En cambio, con estas cosillas sí permiten más aspectos de ser más flexible con las formas. Sí, profe, y una pregunta así para usted, un poco más personal. Para usted, ¿qué es mejor, cuenta costos o cuenta así normal? Digamos, es que son necesarias, ¿verdad? Ambas. Ambas, ¿verdad? Y la contabilidad como tal, como el lenguaje de los negocios, ¿verdad? Ujú. La contabilidad financiera, ¿verdad? También es conocida Como le dicen a algunos, decían mis mentores, la contabilidad del muerto, ¿verdad? Le llaman, porque si yo digo, así de enero, el periodo 2023 cerró la empresa con una utilidad de 5 millones de colones, ¿verdad? Pongámonos en una micro, una pyme. En cambio, ¿verdad? Y eso es lo que me permite ver el estado de resultados, ¿verdad? Que fueron 5 millones de pérdida. Ya las notas me muestran, ¿verdad? De cuánto fueron los gastos operativos, demás, pero ya es como hacia lo interno, ¿verdad? Que ahí es donde entra la contabilidad de costos, donde puedo ver el nivel de ejecución presupuestaria, las desviaciones, si fue que la planilla subió, ¿verdad? Porque se trabajaron más horas extras por un reproceso, ¿verdad? O me permite ver, digamos, con una serie de herramientas que se van viendo en contabilidad de costos, que se llama contabilidad por áreas de responsabilidad. Entonces me puedo dar
cuenta que me permite ver eso, que hay costos de la administración central, ¿verdad? Que, por ejemplo, y fueron decisiones de la junta directiva y demás. Entonces, sí, esos son costos como generales, ¿verdad? Que digamos que tal vez el gerente de la sucursal no tuvo culpa, pero cuando empezamos a ver, digamos, dentro de los parámetros que sí puede manejar el gerente de una sucursal, como decir la planilla, ¿verdad? Que él tiene libertad de contratación y tal vez no tiene topes salariales y que se volvió de la parte operativa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que me permite la contabilidad de costos. Pero ¿cómo logro yo hacer eso? Con un sistema de contabilidad robusto, ¿verdad? Que, por ejemplo, digamos, como el sistema de contabilidad, digamos, y de la IA, ¿verdad? Que tiene cosas para efectos de costos, la parte de conta y el sistema, ¿verdad? Tiene que tener la suficiente robustez porque hay disparates a veces a pedir cosas, ¿verdad? Y que el sistema tiene que tener la capacidad de entregar ese insumo. Entonces, digamos, a mí, en el caso mío, digamos, a mí me gusta más la parte de costos, ¿verdad? De hecho, ese ha sido como por un default, ¿verdad? Bueno, en el técnico ese fue mi énfasis y ya cuando me incorporé a la parte laboral, sin querer, y mi carrera profesional me ha llevado por ahí, ¿verdad? A veces, y todavía hace poco le tuve que ayudar a la salud ocupacional a mover el costo de un servicio, ¿verdad? Porque salud ocupacional ni siquiera tenía la noción de cuánto valía. Claro, ¿Verdad? claro, claro. Muchas gracias, más bien sí, porque es que, digamos, eso es lo que uno a veces no le explican totalmente. Eso que usted decía de conta costos, no necesariamente a uno se lo explican así. Pero no, muchas gracias. Y yo soy lo contrario, mi énfasis es en contabilidad y finanzas, entonces yo creo que por ahí va también. Sí, ¿verdad? Y eso no nos exime, digamos, y que también incursionar, ¿verdad? Yo, bueno, ya ahorita estoy con las labores de finiquito de ese programa, digamos, que tenía a cargo un programa de inversión del que tenía que estar rindiendo estados financieros todos los meses, ¿verdad? Y por ahí tener en su momento y coordinaciones con la misma contabilidad, ¿verdad? Que cuando hay cosas que contabiliza Casa Matriz y yo llego y veo, esto está mal. ¿Verdad? Yo hacerle la prevención al director de contabilidad y me acuerdo que un día me dice, ¿y qué quiere que hagamos? Le digo yo, ¿cómo que qué quiere que hagamos? Le digo, usted es el director en jefe, yo solo soy el brazo ejecutor, pero yo ya cumplí con avisar, ¿verdad? Cuando la auditoría a usted los pase a cuentas, le digo yo, por favor no se exime la responsabilidad porque ya nosotros avisamos, ¿verdad? Y ya lo que es, y también, ¿verdad? Ya como para ir al tema. Pues, ¿verdad? También recordemos que la parte de contabilidad tiene la especialización de impuestos, ¿verdad? Son como las grandes áreas. Impuestos, auditoría en sus diferentes ramas, ¿verdad? La parte, digamos, financiera, operativa, bueno, ya más especializado, buscando hacia el Poder Judicial, ¿verdad? La auditoría forense, que estudia todos estos temas de blanqueo de capital y demás, ¿verdad? Blanqueo de capital, sino reconstruir eh, los. De hecho, a mí me tocó hacer en su momento una pincelada de auditoría forense por medio de hecho, con conciliación bancaria. Antiguamente, ¿verdad? Que hace 12 años atrás se llevaba una hojita de Excel, el estado de cuentas de libros, el libro de banco, ¿verdad? Y se llevaba en un Excel, era todo muy, muy rústico, muy, ¿verdad? Igual, entonces eran los cheques pendientes de cobradores, ¿verdad? Que ya estaban hechos, más los viáticos, los anticipos más los vales de anticipo, más lo que estaba pendiente de reembolso de la tesorería, más el efectivo, más la cuenta corriente, más el efectivo en custodia, me tenía que sumar el fondo de caja chica, ¿verdad? Entonces eran como 25 millones de colones. Suena mucho, pero al final siempre era
era poca plata. Me acuerdo que a mí me decían, pero ¿cómo usted dice una caja chica de 30 millones de colones? Yo, ¿una caja chica? Es- ¿Por qué? Como yo pagaba viáticos, ¿verdad? Entonces, sí, mis compañeros de trabajo se van 15 días de gira, ¿verdad? Y son como 50. Entonces, 30.000 colones diarios por 15 días son 450.000 pesos y por 40, ahí se fueron casi 15 millones de colones, ¿verdad? Bueno, a veces un poquito más, un poquito menos según la localidad en la que estén, ¿verdad? Que hay localidades donde el hospedaje es más barato, pero y ahí se fue el dinero, ¿verdad? Y cuando ya llego estoy haciendo la conciliación, ¿verdad? Ni para atrás ni para adelante, no me pegaba, ¿verdad? Y yo, pero ya aquí está, ¿verdad? Todo el protocolo de revisar el estado de cuenta, de que estuvieran todas las transacciones en el reporte, hasta que ya llega y le digo al que es ahora nuestro director. Digo yo, vea, dígame si estoy haciendo algo mal, porque no. Y llega y se le prendió el bombillo con un poquillo más de- recalcule la fórmula, me dice. Y ya empezamos a hacerla, replicamos la fórmula del libro y nos brincó en una celda, la fórmula estaba mala. ¿Por qué? Y ya en ese, la persona que administraba la caja, ¿verdad? Y le tocó justificar. Y ya, digamos, haciendo entonces, ¿qué nos tocó? A partir de la celda donde tenía el error, encontramos cuál fue el día, que son los días, digamos, de mucho movimiento de nosotros, que es por lo general cuando los funcionarios que salieron descansaron el fin de semana en sus casas y ya el lunes vuelven a pedir plata para irse. Entonces empezamos a hacer el cruce, ¿verdad? Uno por uno, ¿verdad? Como decir, reconstruir una reconstrucción contable, al punto donde ya llegamos y nos dimos cuenta cuál fue el error. En ese momento la tesis de nosotros fue, ¿qué pasó? Fue que estas personas tenían que devolver la plata y pasaron dos cosas. O en las carreras no la devolvieron y la cajera no se percató, o y la cajera por error le confundió las platas, ¿verdad? En fin. Entonces, y ya resuelto el tema, ya ahora sí la conciliación pegaba, pero ahí sí tiene un tema muy, muy complejo. La auditoría en sí misma es un mundo aparte y dependiendo del tipo de auditoría en que uno trabaje, y más cuando es en la financiera, ¿verdad? Y con fines a elevar denuncias al ministerio, ¿verdad? A instancias más superiores, sí hay que tener un poco de vocación y de estómago. Bueno, ya les hice un Está bien, comercial profe, sí. de lo que Gracias, es más de bien. carrera profesional. No, hombre, profe, a mí sí me sirve, no es que yo vengo saliendo del cole, más bien. Sí, sí, a veces no se habla, ¿verdad? De ese tipo de cosillas, o no sé si es porque no da tiempo o por falta es como para veces eso que, ¿verdad? En algún momento yo no sé en qué perdimos el norte de que el sistema educativo como tal, ¿verdad? Solo me tiene que enseñar lo que yo voy a ocupar en la carrera, ¿verdad? Pero es que usted no sabe, yo no sé hacia dónde nos va a llevar el río, ¿verdad? Entonces, parte del proceso de formación es que ustedes, ¿verdad? O nosotros adquiramos perspectiva. Adquiramos perspectiva, ¿verdad? Por ejemplo, y a mí me ayudó mucho, digamos, los cursos que en su momento llevé de filosofía y comunicación, ¿verdad? Me fortalecieron mucho esa parte de lógica verbal, ¿verdad? Y de argumentar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces son ese tipo
de cosillas, pero en fin, cerrando ya con el caso, ¿verdad? Como les decía, la conciliación, ¿verdad? Hacia abajo o hacia el costado, ¿verdad? Para el que ya tiene ese automatismo, ¿verdad? De llevarlo hacia el costado, ¿verdad? Entonces cualquiera de las dos, cualquiera de las dos formas, esta que está acá o la en paralelo, por decirlo así, o hacia abajo. Mientras esto les cierre, mientras esto sume y mientras la suma esté bien a ambos lados, no pasa nada. Si tenemos por ahí alguna duda, No, profe, todo bien, muchas gracias. Vale. no, con gusto. Y nada más ya para terminar por hoy, voy a irnos a ver que merecido lo tenemos. De la parte de asientos, la parte de aumentos. Vamos primero con los aumentos. Así nos devolvemos a la redacción del ejercicio. Nos decía que todos los depósitos se originan por ventas. Entonces, si nos vamos acá, teníamos aumentos por el 333 y 336. Entonces, efectivo. Entonces, al debe vamos a tener el aumento por los 2.100.000. En las ventas, 2.000.000 por 500.000. El cheque 1.002 y 1.003 dice que fueron para compra de computadores. Tenemos mobiliario de oficina, el 1.002 y el 1.003, ¿verdad? Porque entonces en realidad ese mobiliario salió más barato de lo que se había dicho. Y dice que el 1.004 y el 1.005 fue para pago de salarios. Entonces, el otro monto que también se vería disminuido es el gasto de salarios. Y después teníamos en forma de ajuste también la nota de crédito, la 45, que sería cuentas por cobrar, por 600.000. Y por último, ingresos por intereses.
Y efectivamente, ahí está el asiento debidamente balanceado. Hay una pequeña referencia del registro de diferencias de conciliación y ahí le ponemos la división al asiento. Y las disminuciones. Entonces, ¿verdad? El que está acostumbrado a que tiene que ir haciendo por cada depósito, por cada cheque, porque ya en la práctica, ¿verdad? Cada empresa tendrá su política o muchas veces va a depender de lo significativo del caso, ¿verdad? Que si ahí son registros que hay que corregir, ¿verdad? Entonces, la idea es que entonces con cada asiento de corrección se referencia a qué registro estamos ajustando, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, en el que yo hice hace poco, y eran dos medidores, ¿verdad? En ocasiones diferentes. Entonces, sí, yo lo que hice fue totalizar el medidor, ¿verdad? Por los meses que, se, que nos debe reintegrar el contratista y que puse en el detalle. Cuenta por cobrar el contratista, ¿verdad? Según el número de contrato total, los registros con los que se pagó en su momento fueron A, B y C. Entonces, si la persona tiene alguna duda, ¿verdad? El auditor, cuando revise, la referencia para buscar. Y con las disminuciones ocurre igual. Entonces tenemos 334, 35, 38, 39 y 40. Eso nos suma 1.600.000. Entonces las ventas, sumo todo esto de acá. Y lo importante de darle, aquí le pongo un menos para que cambie el signo. Yo sé que algunos software contables, por un tema de parámetro, los créditos del asiento los ponen negativo. Pero es un tema meramente de parámetros. Si yo entro a ver el asiento, ambas cifras están en positivo. Pues, ¿qué otro monto teníamos? En 1.005, el gasto, bueno, el gasto de salario que faltaba de registrar. La cuenta por cobrar que tiene que abrir la empresa. Al que hizo este cheque el- por el error de la empresa. Bueno, gastos financieros. Gastos financieros, cuenta por cobrar a empleados. Para complementarlo con el tema visto de ayer, ¿verdad? Porque como esto es un error de gestión, lo tiene que asumir el empleado. Y esta es una cuenta por cobrar comercial, porque me devolvieron el cheque del cliente. ¿Sí? Y así, y ahí estarían los asientos para rectificar la cuenta de efectivo.
sé si nos queda por ahí alguna duda, chicos. No, profe, todo bien. Eso viene, esto también hay que hacerlo para el examen, ¿verdad? Me imagino. Sí, correcto. Ok, y mejor hacerlo asiento compuesto que no uno por uno, ¿verdad? Sí, como Bueno, gusten, ¿verdad? ok, ok. Yo sé que tal vez algunos, ¿verdad? En especial los del técnico, ya lo traen. Yo no, hay profesores que igual sí lo exigen que sea uno por uno, pero ya en la práctica, y ya en la práctica, para los que toque hacerlo, ¿verdad? Y va a depender también de las políticas de cada área contable. Hay algunos que tal vez piden de que sí sea uno a uno o en otros, ¿verdad? Se hace compuesto y en la referencia contable se pone los registros que se están afectando, ¿verdad? O que se están reversando, o para transparencia con las instancias respectivas, auditoría, etcétera. Y entonces sí, la reversión tiene que ser uno por uno, como para que quede esa trazabilidad, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, a veces los compañeros pasaba, ¿verdad? Que, digamos, los hacían volver un día antes de gira, ¿verdad? Un día antes de gira, pero al día siguiente el jefe les decía, vayan mañana a tal, ¿verdad? A lugares más, a hacer otras gestiones y les tocaba cobrar viático. Entonces llega y decía, vea, de la gira tengo que devolver 10.000 colones, pero y me gané 15.000 haciendo ¿verdad? Yendo a ver los trabajos que me pidió el jefe y se denme en 5.000, pero por temas que son fondos, bueno, en mi caso, que son fondos públicos y por cómo está parametrizado el sistema exige ver la nota de crédito de la devolución de los 10.000 colones, ¿verdad? De los 10.000 colones y tiene, ¿verdad? Que quede reflejado en el banco y se tiene que reflejar al mismo tiempo la salida por los 15, ¿verdad? Aunque uno en fines prácticos uno le da un depósito por 5.000 colones, pero el sistema no lo interpreta así, entonces ya en la práctica depende mucho de los parámetros del sistema y demás. Ok, profe, perfecto. Gracias. ¿Sí? Entonces igual, y como les digo, esto va de ganar tiempo, ¿verdad? Como les decía yo en la clase ayer, ¿verdad? Que empiecen siempre con los otros ejercicios de cuentas por cobrar, porque en eso ya algo da, ¿verdad? Un error con la referencia en la celda o a la hora de plantear la fórmula y se va desapercibido. Entonces me gasté una hora, hora 10, haciendo los ejercicios de cuentas por cobrar. Y está ahí algo pellizco y ya el resto es la conciliación. Y no al revés, ¿verdad? Que la conciliación no cierre, no puedo seguir. Entonces no he hecho los otros ejercicios y ya estamos en histeria porque la conciliación no cierra. Entonces, chicos, no sé si por ahí nos tenemos alguna otra consultica. No, de parte mía no, todo Oye, que estamos por hoy. Que sí, por hoy, como lo habíamos conversado, ¿verdad? Las dos horitas de clase. La otra hora les voy a habilitar una tutoría la próxima semana. La que lo más seguro por temas de disponibilidad puede ser que hacerla sábado o domingo, ¿verdad? Les voy a confirmar la hora, ¿verdad? Y lo más seguro digamos, la voy a habilitar, como yo doy dos cursos, ¿verdad? Entonces la hago de 2 horas seguidas, pero ahí yo les voy a notificar, ¿verdad? Entonces, por decir algo, como que yo les diga, el próximo sábado de 1 de la tarde a 3. Entonces, tal vez yo les voy a poner ahí entre paréntesis, prioridad de 1 a 2 organización y control, ¿verdad? Que es el curso del lunes, y de 2 a 3 la prioridad de ustedes. Entonces, ¿para qué eso? Entonces, si a la 1 de la tarde no hay nadie de organización y control y ustedes quieren consultar, aprovechan y hacen la consulta, ¿verdad? Pero si están los muchachos de control, tienen que darles el chancecito y después a la inversa, ¿verdad? De 2 a 3 la prioridad es de ustedes. perfecto, profe. Muchas gracias, más bien. Descansa. Con gusto, chicos, buenas noches.
Hola, vida, buenas noches.